Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Hola Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí una semana más, una vez más, en tu programa El Globlo con ese micro de finanzas. Y bueno, por supuesto, hoy como no podría ser distinto, vamos a entender un poco qué pasará con la economía y cómo proteger nuestras finanzas. Bueno, con cada una de las posibilidades de gobierno tenemos presidenciales en Argentina acercándose. Bueno, para los que no son de Argentina, porque tenemos público en otros países también, estamos hablando precisamente de las elecciones presidenciales argentinas que se acercan. Bueno, ya hubo el primer turno, bueno, la primera vuelta ganó Javier Milei y Massa, Sergio Massa, bueno, Patricia Bullrich se juntó, se alió con Javier Milei, entonces, bueno, eso hace con que la disputa esté muy pareja, ¿no? No se puede hacer proyecciones realmente, ¿eh? Porque Massa tuvo unos puntitos más, pero bueno, Patricia Bullrich se alió con él, entonces, bueno, tenemos ahí unas elecciones bastante disputadas. Y vamos a entender, bueno, porque aquí hablamos de finanzas, entonces vamos a entender qué hacer con tus finanzas, qué hacer para proteger en esa transición, porque los momentos de transición son los más complicados, ¿no? Porque siempre hay sacudones y ciertamente en un momento de tanta crisis con una inflación tan grande, con el dólar que ya superó los 1.000 pesos, algo inimaginable cuando uno tuvo una economía hace años dolarizada uno por uno, bueno, obviamente que habrá un sacudón. Sobre todo si gana el candidato Milei, que ya prometió cambios muy radicales en la economía. Bueno, Sergio Massa, de cierta forma, bueno, seguiría un poco la línea peronista, pero también, bueno, puede tener sorpresas porque Sergio Massa, bueno, ha cambiado bastante su plan su discurso, digamos, de alguna manera a lo largo de los años. Entonces, bueno, vamos a entender un poco qué hacer con tu patrimonio, con tus finanzas, cómo protegerte, ¿no? Bueno, eh, y eso sirve para tú que tienes muchísimo dinero y bueno, para tú que tienes poco dinero también. Si tú tienes solamente unos pesitos ahorrados, también sirve porque, bueno, patrimonio es el patrimonio, ¿no? No importa si tienes mucho, si tienes poco, ese es el fruto de tu trabajo. Y la verdad es una locura cuando uno ve el fruto de su trabajo desaparecer, hacerse agua de un día para el otro, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en el Corralito, ¿no? En Argentina, que bueno, de un día para el otro uno tenía dinero en dólar en el banco, el dólar se hizo agua, se hizo pesos y se hizo patacones y otras monedas raras, y bueno, y no se podía sacarlo, en fin, el Corralito, ¿no? Y tantas otras situaciones análogas que hubo, por ejemplo, en Brasil también, el gobierno de Collor de Mello confiscó todo el dinero de las cajas de ahorro de un día para el otro cuando llegó a ser presidente, ¿no? Entonces, esa es la primera lección que tenemos que entender hoy, ¿no? En los cambios de gobierno, cuando hay cambios bruscos en la economía, por lo general hay sorpresas, ¿no? Hay sorpresas. Y ojo, y aquí está la clave. Aquí está la clave de la cosa. Y ahí tienes que empezar a entender, porque no hay una receta para darte aquí, ¿eh? Por supuesto que, bueno, que comprar dólar siempre es una manera de protección. Hay muchas cosas que podemos sugerir, pero bueno, la cuestión es que tú conozcas tu dinero, cómo lo tienes, dónde lo tienes, de qué manera lo tienes y cómo lo puedes cuidar para que si haya alguna sorpresa en esa transición, bueno, pues que estés protegido. Y ahora vamos a ver cuáles son estas sorpresas. Bueno, primeramente, vamos a entender un principio básico, ¿no? Cuando hay cambios de gobierno y hay movimientos bruscos en la economía, eso te puedo asegurar que no favorece el ahorrista, ¿no? No favorece el ciudadano, ¿no? Por lo menos en un primer plano, ¿no? Es decir, si por lo general esos cambios bruscos no es que, a ver, vamos a ver, para tener bastante claro, ¿no? No es que sea un cambio brusco, va a ser así. A partir de hoy, todos los que tenían 1.000 pesos en el banco van a tener 5.000 pesos. No, no, esos cambios no hay, no existe ese tipo de cambios. ¿Me entendéis a lo que voy? Cuando hay sacudones en cambios de gobierno, por lo general es así. Bueno, el que tiene 1.000 pesos en el banco eh, está congelado por 6 meses. Algo así, es algo así. O a partir de hoy, el que tiene
ponemos aquí un corralito de aquí, una traba de allí, no se puede sacar el dinero al exterior, a partir del que compra criptomonedas va a estar tasado. Bueno, son así los cambios. Cuando hay cambios de gobierno, nunca, cuando hay sacudones, nunca van a venir cosas que favorezcan a toda la población, porque simplemente el país quebraría, ¿no? Sería, imagínate si el gobierno va a andar regalando dinero a la población. Por supuesto que no. Por lo general, bueno, el gobierno necesita financiarse para hacer sus reformas profundas. Y aquí el tema es que en el caso de los dos candidatos, en el caso de Milei, se harían reformas muy profundas, ¿no? Porque hay que capitalizar para hacer esas reformas que propone Milei. Y en el caso de Massa, bueno, se podría hacer una continuidad del plan de gobierno que se viene haciendo hace 2 décadas, salvo una pequeña interrupción de Macri. Entonces, bueno, eso también habría que ver qué pasaría. Pero de todas formas, si hay un sacudón, quédate tranquilo que no te va a favorecer. Entonces hay que cuidarse, punto final. Perdón. Entonces, bueno, si tienes, por ejemplo, mucho dinero y tienes activos y lo tienes que movimentar, quizá lo movimentes antes de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes por ahí un inmueble y lo quieres vender, un departamento, por ejemplo, ¿no? Para dolarizar su valor, porque vaya a saber, por ejemplo, si gana más, qué pasa con la ley de alquileres. Uno no lo sabe, uno no lo sabe. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo tienes que vender una propiedad, conviene que vendas antes del cambio de gobierno y la dolarices antes del cambio de gobierno y no la dejes en el banco. Tener dólares en casa es muy peligroso, por supuesto, ¿no? Entonces, eso no sirve para todas las personas. Eso sirve para la gente que tenga seguridad, caja de ahorro, caja de seguridad en casa o algún colchón ahí bastante escondido, por supuesto, ¿no? Y tener dinero en casa es legal, es permitido, ¿eh? No te creas que es prohibido porque no lo es, porque el dinero es de uno, no hace lo que quiere. Lo que no se puede tener es escondido de la FIP, ¿no? Bueno, la FIP en el caso de Argentina, aquí aclaramos para el que no es de Argentina, ¿no? De la fiscalidad, vamos a hablar en forma general. Tienes que declarar lo que tienes. Pero bueno, ya hemos visto en muchos gobiernos de muchos países que cuando hay cambios de gobierno de sacudones, bueno, por lo general atacan a los bancos, ¿no? A los ahorros allí. Entonces, tener el dinero dolarizado en casa es una protección. ¿Es una garantía? No, pero es una protección. Estadísticamente te protege si tienes mucho dinero, ¿no? El que tiene doble pasaporte, por ejemplo, también, la mayoría de los porteños, no la mayoría, pero una gran cantidad de porteños, ¿no? Hay una concentración muy grande allí de familias descendientes de italiana, de Italia y de España y de otros países de Europa, bueno, posguerra. Entonces, bueno, si tienes doble ciudadanía, también puedes tener parte de tus activos en otros países. Esa es una posibilidad de asegurar tu dinero. Y no seas tonto, ¿eh? Ay, no, no, el patriotismo no es ser tonto y dejar el dinero ahí para que venga uno y te lo saque y vaya a pasear en yate. ¿Mm? A Europa, con chicas lindas, digámoslo así educadamente, ¿no? ¿Está bien? No seas tonto, no seas tonto. Patriota es otra cosa, ¿eh? Patriota, hay que ser patriota, pero es otra cosa ser. Amar a la patria es otra cosa, ¿eh? Porque hay que diferenciar lo que son lo que es una patria y lo que es un gobierno corrupto, ¿no? Un gobierno son personas que gobiernan, como dice, que valga la redundancia, que gobiernan ahí o desgobiernan la patria. Así que bueno, hay que proteger, porque es tu trabajo, es el sudor de muchísimos años, ¿no? Entonces lo tienes que proteger, sí, sí lo tienes que proteger. Ahora bien, si eres una persona de bajos recursos, ¿no? Ganas poco, tienes unos ahorros, unos ahorritos. Bueno, pues una solución sería, por ejemplo, dolarizarlos. Ahora bien, hay que ver cómo dolarizarlos, ¿eh? Porque también, como hay tantos tipos de dólar, si compras por un dólar que no conviene, después para vender por otro que conviene menos, entonces ahí pierdes un 20% en esa operación y ya no sirve como medida de protección, aunque la inflación va tan rápido que 20% se absorbe rápidamente. Pero bueno, dolarizar sería una buena posibilidad también, siempre observando las reglas, porque para comprar dólares hay reglas, hay límites y hay leyes también, ¿eh? Hay regulaciones, así que hay que observar siempre la legislación vigente, ¿eh? En cada país, en el caso de que aquí estamos hablando orientado a la Argentina, que va a haber un cambio de presidente muy pronto, ¿eh? Así que bueno, y por ejemplo, para el ama de casa, que realmente no tiene mucha perspectiva, no tiene mucha posibilidad de, de, de ahorrar, de comprar dólares, que ahí tiene realmente unos pesos contados, bueno, pues
Entonces, lo mínimo que puedes hacer, por ejemplo, se gana sueldo, por ejemplo, es antes del gobierno, del cambio de gobierno, por ahí vas al supermercado y por ahí si hay cosas que no son perecederas, que compras, que vas a consumir los próximos 3, 4 meses, por ejemplo, bueno, pues pones todo tu sueldo ahí, tus pequeños ahorros, compra todo y bueno, eh, por lo menos estás, de cierta forma, hiciste una reserva ahí financiera, porque eso también es reserva financiera, ¿eh? Obviamente, obviamente. Si yo tomo, por ejemplo, una caja de leche todos los días y me compro 60 cajas de leche con descuento enorme, con un descuento enorme, bueno, y ahí tengo mis niños que tienen la leche todas las mañanas, aseguro el abastecimiento de mi familia por 2 meses. Obviamente que hizo un ahorro importante, ¿no? Porque yo hubiera tenido que comprar y si eso sube, si la leche sube, pues tendría que haber gastado un dinero que no sé si lo iba a tener. Entonces eso. Y otra cosa que puede pasar también con el cambio de gobierno es que te quedas sin trabajo. Sobre todo, bueno, el proyecto de mi ley propone una reducción del Estado y eso obviamente que va a dejar mucha gente sin trabajo, trabajo que supuestamente, bueno, va a venir de la iniciativa privada. Son las reformas duras que se están proponiendo. Bueno, son reformas, ¿eh? Son reformas y obviamente que las reformas duelen, sangran a mucha gente. Entonces, bueno, pues en ese caso tienes que ya también pensar, aquí no hay una receta mágica, ¿eh? Por eso yo no quiero decir, tú tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Tú tienes que pensar, a ver, ¿qué trabajo tienes? ¿Trabajas privado, trabajas público? Si gana masa, ¿qué pasa? Y si gana mi ley, ¿qué pasa? Y entonces vamos a imaginar que luego de esa reflexión, bueno, te das cuenta, llegas a la conclusión de que puedes llegar a quedar sin trabajo. Entonces vas buscando algún trabajito paralelo para hacer, como se dice coloquialmente, una changuita, para ir ya teniendo no solamente un dinerito a más, sino, bueno, pues un pesito y otras alternativas en el caso de que te quedes sin trabajo, realmente, ¿me entiendes? Entonces es eso. Ponte a pensar, piensa en tu situación financiera, cuánto dinero tienes, dónde está ese dinero, cómo está depositado, cuántas deudas tienes y qué pasaría si gana el candidato Milei. ¿Qué pasaría con tu situación? ¿Qué pasaría con tu trabajo, con tus finanzas, con tus ahorros, con tu familia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el candidato? Con tu dinero, con tus finanzas, con tu economía, con tu patrimonio si gana el candidato Massa. ¿Qué pasaría con tu trabajo? ¿Qué pasaría? Piensa, reflexiona, intenta protegerte antes. ¿Está? Porque ciertamente muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, ciertamente si gana un candidato u otro, va a cambiar, por ejemplo, la moneda, uno puede dolarizar, el otro mantener el peso, uno puede autorizar, por ejemplo, comprar criptomonedas y el otro puede ponerle impuestos. Son muchas cosas, muchas variables. Pero no te olvides de una cosa muy importante, que ya la dije, pero la voy a repetir porque es tan importante que lo vamos a repetir. Cuando hay sacudones en cambios de gobierno, nunca favorecen al pueblo. Nunca. Nunca. Porque el que tiene mucho dinero lo tiene muy bien guardado y sabe cómo hacerlo, ¿no? El rico puede ser todo menos tonto, sabe muy bien cómo hacerlo. Siempre el sacudón, el ajuste, los cambios los sostiene la clase media, no siempre la clase baja, ¿eh? Porque la clase baja muchas veces también tiene otros tipos de beneficios de asistencialismo, ¿no? Pero el sacudón por lo general es la clase media. Entonces piensa bien, reflexiona a ver qué vas a hacer con tu dinero y bueno, e intenta proteger o blindar parte de tu patrimonio por lo menos. No te expongas tanto a un cambio de gobierno, ¿me entiendes? No te expongas todo lo que tienes. Si tienes algo de dinero, compra dólares. Si no tienes cómo comprar en el banco, compra con un amigo eh, o algún conocido que llegue de afuera. Si tienes un pasaporte europeo, bueno, guarda un poco de dinero afuera también. Protege. Si tienes una casa y quieres venderla, piensa si conviene vender antes o después, porque no hay una receta, tienes que pensar lo que a ti te conviene. Pero entiende que va a haber un cambio de gobierno y que ciertamente va a haber un sacudón y tienes que cuidar tu patrimonio, porque si no, ¿sabes qué pasa? Pierdes 20 años de tu trabajo y eso no lo recuperas nunca más. No lo recuperas nunca más, ¿eh? Lo que pasó con el corralito o el color de melo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hubo personas que nunca más recuperaron sus ahorros. ¿M? Mi abuelo fue uno de ellos, que perdió ahorros de toda su vida y bueno, ya tiene una edad avanzada. Así que bueno, no seas tonto, ¿eh? No seas tonto. Tu trabajo es sagrado, es sagrado. Ningún gobierno, ningún sindicato, ninguna mafia, ningún héroe
nadie lo puede sacar tu trabajo, ¿eh? Tu trabajo es tuyo. Así que bueno, ese es el mensaje de hoy. Y bueno, eso, y por supuesto, bueno, aquí no hacemos partidarismo político, todos tenemos nuestros candidatos, nuestras convicciones, y eso no lo hacemos públicamente porque no es el rol de un periodista, ¿no? Que es informar solamente y no militar, no somos militantes, pero bueno, entonces lo único que voy a decir es que, bueno, que pienses realmente en qué quieres votar, que votes con conciencia, pienses el país que quieres tener mañana y a larguísimo plazo, ¿eh? No pienses solamente en una cosita de mañana, no, pienses a largo plazo, porque llevamos 20 años en crisis ya, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a ti, Pedro, te devuelvo ahí. Saludos a todo el estudio de Palermo y bueno, hoy nos fuimos un poquito lejos en el tiempo, espero no haber explotado mucho aquí los tiempos, así que saludos y nos encontramos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital. Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica.